Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, bienvenidos al episodio 4 de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a tener un episodio muy interesante porque vamos a estar conversando sobre dos temas diversos, pero que se unifican, y se unifican por el coronavirus, lamentablemente. El primero es la economía que se viene, teniendo en cuenta sobre todo el parate que muchos de nuestros países están teniendo debido a las cuarentenas forzosas. Y el segundo se relaciona con el presente y sobre todo el futuro de la educación online, porque bueno, como sabemos, debido al distanciamiento social, muchas casas de estudio, universidades, escuelas, etcétera, han tenido que recurrir a formatos online. Y de eso, bueno, nuestro invitado también sabe mucho. Y bueno, ¿quién es nuestro invitado? Adrián Rabié nos acompaña hoy. Se los voy a presentar muy brevemente y haciendo una injusticia muy grande respecto de su currículum. Adrián es doctor en economía, es autor de varios libros, el último de ellos es El rostro humano del capitalismo global, que está disponible en la web de Unión Editorial. Vamos a poner en las notas del episodio un link al respecto de todos los libros de Adrián. Es profesor universitario en la Universidad de La Pampa y en la Universidad Francisco Marroquín, entre otras casas de estudios. Es coeditor del Journal Libertas y es director del Máster en Economía y Ciencias Políticas de SADE. Lo pueden encontrar en redes, en su web personal, adrianrabié.com, en el blog Punto de Vista Económico y en Twitter en @AdriánRabié. Adrián, bienvenido a Sí. Bueno, Federico, te agradezco mucho darme la oportunidad de analizar un poco todo lo que estamos sufriendo en materia de sanidad y económicamente también, y política y socialmente también. Creo que es importante el análisis de todo esto porque la realidad es que hay muchísima información en redes, muchísima información en los medios, y la verdad que analizarla y reflexionar creo que es importante en este momento. No, al contrario, el agradecido soy yo. Y mi primer pregunta, a ver, digamos, y por favor sentite libre de extender todo lo que quieras, es ¿qué evaluación económica podemos hacer de las cuarentenas forzosas, de que las economías de Argentina y muchos otros países de Latinoamérica estén prácticamente paradas? ¿Vos cómo ves eso? Bueno, yo en Argentina, la verdad es que podemos ver las experiencias que ocurrieron en China primero, en España e Italia después, en Estados Unidos, y ahora asoma Francia también como un país con mucha cantidad de muertos y de contagiados. La realidad es que nosotros nos tocó enfrentar el problema un poco más informados que el resto de los países europeos. Yo no soy experto en sanidad, pero por lo que entiendo, la cantidad de contagiados llega un momento que se eleva demasiado y entonces la política de cuarentenas y demás se justifica desde un punto de vista sanitario en evitar que el pico sea lo suficientemente alto como para estar muy por encima de la capacidad del sistema sanitario nacional de enfrentar la situación. Entonces se dice que hay que aplanar la curva, es decir, en el momento de mayor tragedia de cantidad de contagiados y muertos, si nosotros hacemos una cuarentena y protegemos a la población quedándose en casa, lo que tenemos es que ese pico va a estar más cerca de la cantidad de atención que el sistema de sanidad puede atender y entonces tenemos menos cantidad de muertos. Siempre que ha habido epidemias y pandemias, se dice que la cuarentena ayuda a enfrentar el problema y a reducir el número de muertos, lo cual desde un punto de vista sanitario tiene sentido. Lo que uno analiza, y he conversado mucho con economistas y también con otros profesionales de las ciencias sociales, y sanitario también, porque la verdad es que estamos rodeados de médicos con quienes conversamos, es que hay que ver bien en qué momento iniciar la cuarentena, hay que planificarla, porque si arrancamos mucho antes, que yo creo que pudo haber sido uno de los problemas en Argentina, es verdad que inicialmente contenés el problema, pero también es verdad que una vez que tenés que terminar la cuarentena, porque el destrozo económico, y después vamos a hablar de eso, es realmente muy fuerte,
el virus sigue estando, los contagios van a seguir estando, y la realidad es que el problema puede ser muy grave. La Argentina enfrentó y pudo anticiparse, a diferencia de España e Italia, que parece se vieron sorprendidas por este problema, anticipó mucho estas políticas. Entonces, al día de hoy, se supone que Argentina tiene mucha menos gravedad del caso. Pero ya llevamos unos 2, 3 semanas de cuarentena, y uno sabe que la pérdida de actividad económica, las quiebras de algunas empresas que no venden nada y sin embargo tienen que enfrentar el pago de salarios y de impuestos y demás, alquileres, lleva a que algunas empresas tengan que cerrar la persiana y lamentablemente dejar la actividad, lo cual es realmente muy grave. Nosotros desde el punto de vista económico, yo creo que esto los economistas, y puedo agregar la palabra ortodoxos, pensamos que la realidad es que la flexibilidad que uno le pueda dar a las empresas en materia de reducir el personal, en materia de ajustar sus costos, todo lo necesario para evitar la quiebra, es más importante que obligarlas por ahí a no despedir a nadie, a colocarles dobles indemnizaciones, a controlar los precios que hay en la economía y demás, y con ello evitar por ahí algún despido. Me parece que estamos ante un problema mucho más grande que el despido de algunas personas en situación de crisis, y más bien lo que tenemos que tratar de preservar es la estructura empresarial, la estructura económica en las distintas industrias, porque la realidad es que una vez que el coronavirus pase, y una vez que las empresas vuelvan a empezar a vender, van a poder volver a generar actividad, volver a contratar personal, volver a enfrentar el pago de impuestos, si uno da una postergación de los plazos y demás. Lo que pasa es que para que eso ocurra, tienen que sobrevivir. Y la realidad es que en muchos países del mundo lo que se está observando es que las políticas desde el Estado, más que proteger, desprotegen, condenan a muchas empresas a la quiebra, y eso es mucho más grave desde el punto de vista laboral. O sea, finalmente una medida económica que se supone que ayuda, ocurre todo lo contrario. Nosotros en economía, por ahí más en la parte microeconómica, cuando hablamos del sistema de precios, explicamos la importancia del sistema de precios para comunicar información. Esto quiere decir, supongamos que tenemos una situación en la cual se da esto del coronavirus y empieza a haber una enorme demanda de barbijos, una demanda de respiradores, una demanda de material para enfrentar esta situación. Una mayor demanda en economía implica un mayor precio. Y un mayor precio comunica al resto de los empresarios que tienen que aumentar la oferta de ese producto que falta, justamente porque es escaso en relación a la demanda que hay. Al aumentar el precio se generan muchos incentivos en la estructura económica para adaptar la estructura económica a atender esa enorme demanda. Entonces, por ejemplo, si una fábrica producía un tipo de producto que hoy no es demandado por la situación de emergencia sanitaria, esa empresa, si puede, va a cambiar su estructura empresarial para pasar a producir barbijos, para pasar a producir respiradores, para atender la demanda del producto que ahora se demanda. Bueno, es necesaria mucha flexibilidad para esto, porque los trabajadores tienen que cambiar de tareas, porque es necesario incorporar tecnología que por ahí no se tenía, porque es necesario, tener habilitación del gobierno para que te permita producir otra cosa que no estaba en los papeles. Y el empresario puede intentarlo, pero la realidad es que muchas veces chocamos con una enorme burocracia que imposibilita este proceso de adaptación, que en una estructura más flexible es posible. Acá me parece que estamos enfrentando, obviamente como en tantos casos, el tema del mercado y el Estado. ¿Qué hace uno y qué hace otro ante una situación de crisis? Y me parece que subestimamos lo que el mercado hace ante esta situación de emergencia. Por ahí pensamos que el Estado es el que tiene que actuar porque el mercado está desordenado, desorganizado, porque no responde. La realidad es que las iniciativas del mercado ante un problema de pandemia como este, una vez que se supo la situación, es realmente extraordinario. Y las iniciativas individuales de las personas, recién decías, vamos a hablar un poco más tarde sobre la educación, de todos los docentes primarios, secundarios, dejamos de ir al aula y empezamos a descubrir que existen plataformas como Zoom, como la que estamos usando ahora, para dictar clase, y muchos docentes que jamás habían visto esto en sus vidas, ahora lo implementan y conversan con sus alumnos y demás.
pero no solamente en el ámbito de la educación, que lo dejamos para después. Las iniciativas de muchas empresas de empezar con el delivery para llevar los productos a las casas de los que necesitan productos que no pueden ir a buscarlos. Los cajeros automáticos en los bancos, por iniciativa también de estas empresas, de estar abiertos en más tiempo, de tener más dinero en los bancos para que la gente pueda ir a buscarlo, para hacer cancelaciones. Toda la informática que se está generando a nivel virtual para ofrecer productos de manera, no sé, como hace Mercado Libre, vendiendo productos en plataformas digitales que se están desarrollando de manera masiva. Como decía, cambiar las estructuras de la producción para responder a una demanda que cambió necesariamente por la situación de emergencia. Son todas iniciativas valorables, y una de ellas es que si un producto escasea y es prioridad en la sociedad hoy, como son los barbijos y los respiradores, los precios de esos productos tienen que aumentar justamente para generar los incentivos, como decía. Ahora, el gobierno, muchas veces en este afán de ayudar, genera lo contrario. Ahí vemos esto de la cura es peor que la enfermedad. ¿La cuarentena tenía que aplicarse? Seguramente sí, eso dicen los expertos en sanidad que han estudiado episodios de epidemia y pandemia. ¿Tenía que ser total? Probablemente sí, por 2 semanas, por 3 semanas, eso es difícil de especificar, habrá que ver por país y demás, pero una cuarentena tiene que planificarse. Tiene que empezar en el momento adecuado, justamente antes del pico de la situación, porque acá no se trata de evitar los contagios, que de todos modos en algún momento se supone que van a ocurrir, porque la cuarentena termina, pero el virus sigue en la calle. Y en los países latinoamericanos, como la Argentina ahora, está empezando un invierno que va a ser muy crudo y muy complejo por la propagación del virus y demás. Entonces, si uno sabe que la cuarentena tiene un efecto económico devastador, que las empresas venden cero y siguen enfrentando costos que ya tenían de antes, que muchas empresas van a ir a la quiebra, que el desempleo va a empezar a aumentar, que la recaudación de impuestos del gobierno va a caer probablemente 40, 50%, que la actividad económica, según hemos podido ver en países europeos y en Estados Unidos, cae 30, 40, 50%, hay datos un poco más, digo en el trimestre, no en todo el año. Después habrá que ver cómo sigue la situación, pero uno ve, por ejemplo, que en Estados Unidos se habla de una caída fuertísima del segundo trimestre, y después puede haber una recuperación en B, donde la economía cayó en esta crisis y se recuperó muy rápido porque ya vemos que el número de muertos empieza a ceder, que es el caso de España. Aparentemente en España la situación está empezando a ser un poquito mejor, y eso anticipa lo que se supone veremos en el resto de los países del mundo, un momento de una enorme cantidad de cientos de miles de contagiados, una situación de miles de fallecidos, y a partir de ahí un rebote, primero una reducción fuerte o gradual, no fuerte, más bien gradual de fallecidos, y a partir de ahí se supone una recuperación económica. Los mercados siempre se anticipan, entonces ya vemos en España, en Estados Unidos, que si esta situación finalmente va a ser así, los mercados ya anticipan a volver a comprar las acciones que se habían destruido, y empiezan a recuperar valor, y empiezan a recuperarse las empresas, empieza a recuperarse la recaudación y demás. Ahora, el momento más fuerte es el pico de actividad que cae, en ese momento producto de la pandemia, y creo que aquí los mercados, y cuando digo los mercados me refiero a las personas, generan miles o millones de iniciativas individuales contra esto. Muchos se protegen, se quedan en su casa, trabajan desde su casa, descubrimos el teletrabajo, el home working, descubrimos el homeschool, que podemos educar a nuestros hijos desde casa, descubrimos que hay un montón de plataformas que facilitan la conexión, los negocios. La realidad es que creo que hay que valorar y enfatizar todas estas iniciativas individuales del mercado. Y después, cuando vemos el Estado, por supuesto, su rol en un nivel de sanidad nacional es fijar la cuarentena, me parece que eso es importante, pero hay que ser muy claro de cuándo empieza, cuándo termina, estudiar casos por casos. Hay países como la Argentina que se dice hoy no tenemos información de cómo estamos porque son muy pocos los test que se hacen en relación a los millones de habitantes que tenemos. Entonces el diagnóstico de la situación es prácticamente nulo, no tenemos información, no podemos compararnos con otros países porque realmente la situación es desconocida.
empezó la cuarentena con una concentración de análisis en el Malbrán, que es el lugar donde están los expertos en la materia, pero la realidad es que en otros países del mundo esto estuvo mucho más descentralizado y permitió hacer muchos más controles del virus y mucho más, bueno, había mucha más información para poder enfrentarlo y para poner en cuarentena a personas que realmente lo necesitaban. Y acá empieza otra discusión, también a nivel sanidad, que unos creen que tiene que ser horizontal para todos guardados en casa y otros creen que tiene que ser más vertical. Hay un grupo de población, encima de 60, 65 años, que tiene que ser protegido, que tiene que ser cuidado, que se tiene que quedar en su casa, y parece realmente increíble, insólito, que veamos fotos, videos de todos los jubilados en medio de la pandemia. Cuando todos estamos guardados, los jubilados están en la calle, yendo a los bancos a cobrar sus jubilaciones y pensiones, expuestos al contagio, justamente cuando es la población que tiene que estar guardada. Están todos en la calle, a inicio de mes, a mitad de mes, los bancos están agregando actividad los días feriados, sábados y domingos, o incluso en Pascuas, para atender la demanda de los jubilados. La realidad es que esto habla de, bueno, como decíamos, de un problema muy serio que el gobierno no logra responder, y a mí personalmente como liberal me lleva siempre la misma respuesta de que el mercado responde y el Estado no. Esa es mi conclusión del análisis, y creo que lamentablemente subestimar lo que el mercado puede hacer ha generado muchos problemas, porque ahí es donde el Estado presente, más que ayudar, obstruye esas iniciativas y empezamos a ver problemas. Sí, Adrián, bueno, de todo lo que decís hay mucho que me gustaría continuar preguntándote. La primera cuestión es la siguiente. En términos económicos específicamente, ¿a vos cuál te parece que es la mejor alternativa en este momento? ¿Que el Estado imprima más dinero porque hay una emergencia, que salga a salvar empresas si es necesario? Bueno, creo que tu postura respecto de los precios la dejaste bien clara, pero bueno, esa es la otra también que está circulando en muchos lados, fijar precios, o quizás es un buen momento para que el Estado aproveche la cuarentena para quizás ponerse a dieta, y que esa podría ser la mejor forma de ayudar al resto de la economía, a la economía verdaderamente productiva. Quizás es el momento de bajar el gasto, de bajar los impuestos, de quizás posponer el pago de impuestos. ¿Vos por cuál de las dos te inclinás? Mira, yo escribí 3 notas, una más vieja y 2 nuevas en estos días, que creo que responden. 2 fiscales y una área. Y hay que comparar también o distinguir país por país. En materia fiscal, lo que estamos viendo es que todos los gobiernos del mundo van a recibir menos recaudación, y entonces vemos un sector económico empresarial que, dado que no vende, ve restringidos sus recursos, sus ingresos, entonces igualmente tiene que enfrentar el alquiler, tiene que enfrentar los salarios, tiene que enfrentar los impuestos. Entonces, un sector muy perjudicado. Y vemos un sector político que, lejos de preocuparse por reducir sus ingresos, lo que hacen es buscar financiamiento para mantener el nivel de gasto tal como está. Si el Estado fuera un poco más flexible, como son algunas empresas, lo que uno supone es, bueno, perdiste un 20, un 30, un 50% de recaudación, tendrías que reducir tus gastos un 20, un 30, un 50% de los gastos, ¿no? Porque esto permitiría equilibrar las cuentas, esto es un principio básico de las finanzas públicas y demás. Países que cuentan con endeudamiento como posibilidad, o la Reserva Federal de los Estados Unidos, pudiendo emitir dólares para compensar esta baja, pueden aprovechar el señoreaje y evitar bajar fuerte los ingresos durante los meses que dura la cuarentena, para no generar ese shock, digamos, que podría haber en los gastos, en la actividad, en el empleo. Es difícil políticamente que el Estado funcione de esa manera. Pero a ver, en un país como la Argentina, mi postura fue esta. Hay que bajar el gasto público tanto como baja la recaudación, porque realmente la situación fiscal es mala, y los costos en Argentina son otros, después vamos a comparar. Segundo, hay que cambiar la estructura del gasto, porque en este momento seguridad y sanidad necesitan más gasto en presupuesto
que otras del resto del gasto del gobierno. Entonces me parece que hay que hacer un cambio cualitativo en el presupuesto. El gobierno debería responder en esto. Por supuesto que lo hace, ¿no? Lo que uno ve es, bueno, todas las nuevas partidas de gasto van a sanidad y a seguridad y no al resto, que queda congelado. Pero la realidad es que es necesario un cambio cualitativo en el presupuesto. Y por último, un país como la Argentina, que estaba al borde del default, tenés que reestructurar la deuda lo más rápido posible. Los acreedores saben de la situación y están dispuestos a aceptar cambiar sus bonos por otros con otras condiciones, donde vos puedas patear intereses de deuda una serie de años, no sé, 4 años, y que finalmente te cobres los intereses de la deuda y el capital de acá a 4 años, cuando la economía se suponga ya está recuperándose de la crisis previa y la que generó el coronavirus. Esto hubiera sido lo más sensato desde el punto de vista fiscal y lo que Hacienda debería hacer. Lejos de esto, vemos todo lo contrario. Hay un trabajo que me gusta mucho citar de Robert Hicks, que se llama Crisis y Leviatán, que muestra y explica muy bien por qué el Estado crece o se ha expandido tanto a lo largo del siglo XX. O sea, antes de la Primera Guerra Mundial los estados eran muy pequeñitos, tenían un 5% del PBI. Hoy ningún estado tiene menos del 30% del PBI, o sea, muy pocos, y algunos llegan al 60% del PBI, como son los países nórdicos. 50% del PBI, realmente una presencia del Estado muy fuerte en muchos sectores. Robert Hicks, estudiando el caso de Estados Unidos, dice que Estados Unidos creció o se expandió el Estado cuando tuvo la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en guerra y en grandes crisis el Estado crece. Yo me preocupé por ver el caso en la Argentina. La Argentina, durante la crisis del 2001, que sería el equivalente a la Gran Depresión de Estados Unidos, tuvo una enorme crisis económica, y el Estado, después de esa crisis, en 2003, en 2002 la pobreza había llegado al 50% de la población, y en 2013 en adelante el Estado empieza a activar todo un paquete de ayuda, de planes, programas sociales, que incrementaron el tamaño del Estado del 25 al 50% del PBI. O sea, duplicamos el tamaño del Estado. Una vez que la crisis pasa, por supuesto que esto termina muy mal. En el 2015 Argentina termina con un desequilibrio fiscal fenomenal, y asume Macri, que es el que tiene que enfrentar al país quebrado, y en esa situación de un país quebrado, trata de hacer ajustes, pero nunca son suficientes por el tamaño del problema que había. No sé si, bueno, la realidad es que uno debe decir ahí que no hubo convicción también para resolver el problema fiscal que enfrentaban, pero la realidad es que nunca el gobierno puede volver atrás en semejante paso. Yo temo que con el coronavirus pase exactamente esto, que el Estado crezca, más que reducirse o mantenerse, como decíamos. Creo que en todos los países del mundo vamos a ver un avance del Estado en materia presupuestaria, sobre las mochilas, digamos, sobre los recursos de las empresas privadas, que son las que pagan los impuestos y sostienen al Estado, pero más aún, dejando de lado lo económico, me preocupa las libertades individuales que estamos perdiendo como producto del avance del Estado ante esta situación. No es solamente ver esta cuestión digamos, de la cuarentena. Por ejemplo, estábamos viendo un mapa que se ve de todo el mundo, mostrando los vuelos, los aviones que hay en todo el mundo. Países como Estados Unidos mantienen todos los vuelos. Países como Argentina no hay ningún vuelo. Argentinos que han ido afuera por negocios o por vacaciones, no han podido volver a sus casas y están perdidos en distintos países del mundo. Esta situación es realmente absurda, y el gobierno habla de que aerolíneas argentinas, la aerolínea de bandera va a buscar y a rescatar a estas personas por todo el mundo y los trae de vuelta como el héroe que está resolviendo algo que el mercado podría haber resuelto si hubieras permitido que lo resuelva. El resto del mundo sigue volando. Los gráficos son muy claros en esto. Me encantaría mostrarlo, no sé si se puede editar después y colocar el gráfico para ver que hay una respuesta del mercado muy clara para resolver estos problemas, y que Argentina se genera el problema y el Estado después se genera una solución imperfecta, porque muchísimos argentinos no pueden volver, aunque tengan el dinero para poder pagar el regreso. Esta situación me parece que muestra de alguna manera lo que decíamos al principio. Mercado y Estado tratan de solucionar problemas. Me parece que el mercado genera muchísimas iniciativas y el Estado las obstruye, y ahí es donde estamos viendo países que van a salir mucho antes y otros que van a salir mucho después.
En Estados Unidos, en Europa, más allá de la situación crítica que están viviendo, imagino una recuperación en V. Entonces, si bien el segundo trimestre muestra una fuerte caída de actividad, el segundo semestre va a rebotar, y en ese rebote el dato anualizado de crisis va a ser mucho más leve. Países como la Argentina, y por supuesto podríamos hablar de otros, pero es el que más conozco, difícilmente tengan una recuperación en B, y más bien vamos a ver una L, donde la economía cae en crisis y se queda en ella hasta que los incentivos y el marco regulatorio cambie y permita esa recuperación que el mercado podría ofrecer. En esto también, cierro, cuando hablamos de crisis económicas hay muchas crisis, ¿no? Una es en B, la economía cae en crisis y se recupera. Otros dicen, hay una caída en crisis, pero como fue en el 2008, la economía, para salir de ese fondo, empieza una política activa del Estado con mucho gasto y política monetaria, y la economía puede recuperar, pero dado que esa recuperación es muy artificial, la economía vuelve a caer en una crisis, que es un poco lo que estamos viendo. Si bien por el coronavirus podía haberse generado por otros factores, y después la economía se recupera, es una crisis en W. Otra es, como decía, la crisis en L, caíste en crisis, te quedás en ella porque no generás los incentivos para salir. Pero en Argentina, particularmente, ahora hay una letra nueva, que es la I, porque caemos en crisis y no sabemos cuándo paramos de caer, porque defaulteamos la deuda y porque la situación política y económica y la pérdida de libertades y demás hace que la economía no tenga fondo. La realidad es que uno ve las acciones, los bonos, la actividad caer, y no sé cuándo vamos a tocar el fondo a partir del cual vamos a recuperar. No es solamente por el coronavirus, me parece que el virus es grave, pero el virus del estatismo es más grave aún, y me parece que se está encarando mal el problema, y es donde tenemos que tener mucho cuidado porque se pierden cosas que después va a costar muchísimo recuperar. Si me dejás hago un punto más, que es la tercera nota, que tiene que ver con la cuestión monetaria. No, dejando de lado ya la Argentina, porque Argentina tiene sus problemas y una inflación que cerró el año pasado con el 53%, entonces pensar que Argentina puede cubrir la brecha de ingresos y gastos, digamos esa pérdida de recaudación del 30-50%, emitiendo dinero, esa emisión monetaria, por supuesto que va a ir a precios, y finalmente vamos a tener una inflación muy alta que va a generar una baja en la demanda de dinero, y en definitiva que la gente no quiera tener pesos y que vaya al dólar, va a generar saltos en el dólar que finalmente pueden ir a una hiperinflación, como hemos tenido tantas en nuestra historia. O sea que ese es un caso. Pero en el mundo, lo que uno puede ver es lo siguiente: cuando hay una cuarentena como esta, la gente atesora dinero. O sea, hoy, como decíamos, podríamos estar en un bar tomando una cerveza, podríamos estar comiendo en un restaurante, ese dinero que no gastamos lo guardamos. Ese atesoramiento es, o sea, el dinero no que está en el banco y que está circulando, dinero que guardamos y sacamos del mercado, genera una reducción en la velocidad de circulación del dinero. Esto lo muestra muy bien la teoría cuantitativa del dinero. Por ahí habría que poner un documento acá en la edición para que puedan observarlo, pero la idea es, si vos tenés una contracción en la velocidad de circulación del dinero, en esto los economistas de la economía social de mercado, Repke, Rueff, Einaudi y demás, decían que esto genera una contracción secundaria de dinero, y que esa contracción secundaria de dinero requiere que vos incrementes la oferta monetaria para evitar el efecto desastroso que puede tener en la economía. Esto justificaría que a nivel global la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo salgan a expandir la oferta monetaria muy fuerte para compensar esta caída en la velocidad de circulación del dinero y con ello evitar el colapso de la economía. La lección aprendida fue la de los años 30. En 1930 nosotros teníamos entre el 24 y el 28, según un buen trabajo de Juan Carlos Kachanowski que se llama La crisis del 30, tuvimos un auge producto de una expansión crediticia fenomenal, y en 1929 a 1933 la gran contracción, como la llamó Milton Friedman, generó la quiebra de unos 10.000 bancos. Bueno, ¿por qué? Porque la velocidad de circulación cayó, la masa monetaria se mantuvo constante, y la crisis económica consecuente, en materia, hubo una deflación de precios muy grande, pero también hubo una pérdida de actividad muy grande, y quiebras, y un desempleo que superó el 20% y demás.
Bueno, en la crisis del 2008 trató de evitarse esto. Y Ben Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal y que era definido como el máximo estudioso de la crisis del 30, dijo, si estoy en la misma situación no voy a hacer lo mismo, obviamente voy a tener que actuar. ¿Y qué es actuar? Bueno, salir a expandir M para contraer la masa monetaria, para contraer la velocidad de circulación. Lo hizo y la economía evitó, digamos, el colapso total de la economía, evitamos la crisis más profunda después del 2008. Si uno ve un gráfico, vería caída de actividad y una fuerte recuperación en B, no sé si fuerte, pero sí una recuperación que al poco tiempo mostró que la economía estaba creciendo al 2% nuevamente y demás. Ahora, esto estuvo basado en políticas a tasa de interés cero y demás. Ahora, hubo problemas ahí, porque la Reserva Federal salió a rescatar bancos, a comprar acciones, salió a generar este riesgo moral, donde no se liquidó, digamos, ninguna de todas las burbujas. La burbuja inmobiliaria se corrigió, pero la burbuja bursátil no, y muchos de los problemas que quedaron de 2009 en adelante fueron producto de la intervención de la Reserva Federal. El problema es entonces la calidad de la política monetaria y a su vez el quantitative easing, que la magnitud de la política monetaria duplicando, triplicando, cuadruplicando la cantidad de dólares que hay en el mundo, generó una inyección de dólares que después generó burbujas en commodities que algunos países disfrutaron en el corto plazo, pero que generan problemas a futuro. Hoy con el coronavirus, esa burbuja que se generó para salir de la crisis del 2008 se está pinchando, se está corrigiendo, y hay que ver de qué manera interviene la Reserva Federal. Lo ideal sería una política de mercado abierto que genere la liquidez que la contracción secundaria de dinero provocada por el coronavirus, por las cuarentenas y demás, se genera. Y un poco mayores, y ahí viene la preocupación. Por supuesto que países como Argentina, donde la demanda de dinero está tan baja, el problema puede ser peor, y países donde, como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, países que pueden generar divisas que son demandadas en el mundo, la inyección no necesariamente va a ir a precios como va a ser el caso argentino. Bueno, quería redondear esta cuestión monetaria porque la realidad es que más allá de financiar al Estado, yo creo que desde el punto de vista fiscal todos los gobiernos deberán ajustarse por la pérdida de recaudación. Los individuos tenemos que ser muy cuidadosos en detener el avance del Estado para no perder libertades individuales, para no perder esa economía de mercado y esa globalización que tanto ha contribuido al desarrollo del mundo, que está en niveles de pobreza más bajos de la historia de la humanidad. Creo que es importante rescatar la economía de mercado y protegerla de estos avances del Estado. Y bueno, creo que ahí creo está el desafío nuestro, y creo que por eso también sirven tanto estas conversaciones. Dos preguntas rápidas antes de terminar con la cuestión económica. Mencionabas la posibilidad de que esta crisis se revierta en B, y a ver, abstrayéndonos de Argentina, que como muy bien describiste es una caída en un precipicio sin fin, pero el resto del mundo y sobre todo Estados Unidos y los países de la Unión Europea que vienen hace años haciendo una política monetaria un tanto cuestionable, se quiere. ¿No te da miedo que el coronavirus opere como el alfiler que pinche la burbuja? Vos dijiste, se está desinflando, pero si esto verdaderamente, si la burbuja explota, que a ver, es algo que tiene que suceder, ¿esa recuperación en B no puede ser puesta en duda? Bueno, sí, el punto es este justamente. Cuando tuvimos, a ver, Estados Unidos, y cuando digo Estados Unidos, el mundo, ha tenido toda una serie de auges, crisis y depresión, de ciclos económicos. Podemos ir a la crisis del 30, hubo muchas crisis, tuvimos la crisis de la S&P 500 en 1987, tuvimos la crisis de las .com del 2001, que después, por supuesto que la prensa pone el foco en los fraudes contables de Enron y WorldCom y no habla de la política monetaria, por ejemplo. Eso nos queda a los economistas y no muchos vemos el problema de esa crisis, que fue puramente monetario por Alan Greenspan y una década del 90 de un auge fenomenal producto de inyección de liquidez. Para salir de la crisis del 2001 se genera la burbuja inmobiliaria con una inyección que se canalizó al mercado inmobiliario.
una inyección de moneda, ¿no? de liquidez que se canalizó con subsidios y todo tipo de políticas al mercado inmobiliario. Vimos la burbuja, en 2008 se pincha esa burbuja. No hay dudas de que esa burbuja se va a pinchar. El punto es que una cosa es que en términos de Mises, una cosa es que se liquide la mala inversión y otra cosa es que se liquiden también inversiones reales, productivas, importantes, digamos, genuinas, que habría que tratar de sostener. Ahí está el punto. Si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, China o Japón, no inyectan liquidez como lo están haciendo, la crisis puede ir a un nivel mayor del que se requiere para liquidar las malas inversiones producto de la inyección previa. Entonces, uno puede justificar hasta cierto punto la intervención monetaria, por llamarlo de una manera, esta creación de liquidez producto de la contracción secundaria de dinero, porque esto ayuda a contener la crisis, pero tiene que ser bien dirigida y no tiene que ser ni en la calidad que se generó en su momento con la crisis del 2008, ni en la magnitud. La intervención tiene que ser muy concreta en estos meses de cuarentena y abandonarse después, y los gobiernos tienen que tratar de equilibrar sus cuentas públicas independientemente del factor monetario. Ya si vemos que la oferta monetaria se utiliza para compensar la pérdida de recaudación, para aprovechar el señoriaje, y generamos una liquidez global fenomenal, eso va a ir a precios y es un problema. Pero son dos problemas distintos técnicamente. Por ahí en la teoría cuantitativa del dinero se puede mostrar bastante bien. La baja de velocidad de circulación del dinero puede ser compensada con M, eso es mantener el ingreso nominal constante, y en términos técnicos monetarios es lo que Hayek hubiera sugerido, es lo que el mercado hubiera hecho si tuviéramos un sistema financiero global de mercado. Y otra cosa es, como decíamos, monetizar los déficits públicos con la consecuencia inflacionaria que esto tiene. Yo creo que es mucho más factible observar en Estados Unidos y en Europa una recuperación en V, con el paréntesis que hay que hacer, que realmente a nivel sanitario no sabemos cuándo termina el coronavirus. La señal que hoy en la mañana podemos ver en los mercados es que en España, dado que la cantidad de muertos se reduce en toda esta última semana, estaría menguando el problema, y a partir de ahí uno se pone un poco más optimista y empieza a visualizar un futuro más próspero. Pero si pasado mañana la cantidad de muertos pega un pico fenomenal y es el más alto de toda la serie, vamos a notar que estos datos no eran suficientes para hablar del rebote, con lo cual la economía puede sufrir mucho más. La realidad es que China no nos está dando información. Ayer creo que murieron 2 personas en China, un dato totalmente increíble. Creo que no se puede tomar en serio. Entonces tenemos a España, Italia, Francia, Estados Unidos como ejemplos a seguir para ver qué puede llegar a pasar en el resto de los países del mundo, y creo que ahí está el foco. Hoy Estados Unidos está en el peor momento, se proyectan unos 100.000 muertos o más para esta pandemia. Bueno, hay que estar atentos. Trump, yo creo que algo entendió del problema. Por supuesto que está la cuestión política, que se vienen las elecciones, y una elección que tenía ganada ahora la podría estar perdiendo, porque la gente pone, culpa a los políticos por los problemas que ocurren. Y bueno, si Trump ve esta situación, ya tiene el foco en decir, bueno, está bien, lo sanitario es importante, pero si no permitimos los vuelos, si no permitimos actividad económica y demás, puede ser mucho más grave aún. Entonces ahora Trump está tratando de poner el foco en lo económico también, que no esté el foco puesto exclusivamente en lo sanitario, porque la realidad es que si le preguntamos a un médico nos va a mandar a casa, y esa es la solución. Pero como bien decías, creo que esta conversación de economista tiene que ver con, tenemos que saber que esta cuarentena tiene un costo económico muy grande, un costo social muy grande, y yo quiero insistir en el costo político, de las libertades políticas por las que tanto luchamos, o por generaciones, ¿no? Nosotros le dimos el poder al Estado en cuanto al uso, o a disponer del poder de coacción, pero después tenemos que poner límites al Estado, porque el Estado avanza y avanza sobre nosotros también. Entonces, toda la filosofía política del siglo XIX, habría que remontarse, no sé, hasta Locke o Hobbes en 1651,
De ahí en adelante empezó toda una serie de trabajos que los federalistas y los antifederalistas en Estados Unidos trabajaron muy bien, que Alberdi tomó para la Constitución de Argentina, pero que hemos visto plasmadas en las constituciones de todos los países del mundo moderno. La realidad es que esas constituciones nos protegen del avance del Estado. Y en momentos de cuarentena, la Constitución es letra muerta. Y acá me parece que el punto institucional es muy, muy importante. No me queda claro que los decretos de un poder ejecutivo puedan suspender las libertades individuales de todas las constituciones. Bueno, pero es lo que ocurre, ¿no? El poder de policía está ahí y está evitando todos esos derechos que tenemos como ciudadanos digamos, de circular, de emprender, etc. Hay ahí un abandono total de la Constitución y lo importante acá es recuperar esas libertades lo antes posible, porque la suspensión de esos derechos es realmente muy grave desde el punto de vista institucional. Sí, sin duda, sí. Bueno, un poco en la última parte de tu respuesta respondiste también la última pregunta sobre este tema que quería hacerte, que era justamente, mencionabas a China, bueno, los números francamente inverosímiles que vienen desde allí. Y el otro punto también, por favor, ¿no? China es un país maravilloso con más de 1.400 millones de habitantes. El gran problema de China es el gobierno y quienes principalmente sufren eso son los chinos. Pero el gobierno chino, como en el último tiempo ha sido incluso visto por mucha gente y digamos, en sociedades abiertas, o sociedades más abiertas, si se quiere, en democracias, casi como un ejemplo a seguir, y cómo se ensalzó esta idea del autoritarismo y de la centralización, que son en verdad grandes amenazas que no van a servir para solucionar nada, todo lo contrario, la centralización es esta promesa que nunca trae ningún resultado, salvo que quieras concentrar más poder en tu persona y volverte un autócrata, pero para solucionar un problema de verdad no funciona. Pero cómo lamentablemente eso se presentó como si fuera la alternativa a seguir. Sí, a mí el caso de China me interesó muchísimo en los últimos meses, lo vengo estudiando, tuve que dar un curso sobre la economía de China y bueno, he leído un poco. Y a partir de esas lecturas hay que volver a relatar la historia de China, porque hay muchos cuentos, hay muchas ideas de lo que pudo haber ocurrido y hay muchos debates abiertos. Por supuesto habría que hablar con gente que vive allí, que lo haya estudiado, que lo haya vivido, para que nos cuenten con detalle, pero de alguna manera uno puede ver una China muy aislada y una China que una vez que se integra a la Organización Mundial de Comercio empieza a insertarse en el mundo y a generar un cambio económico milagroso, donde cientos de millones de personas salen de la pobreza, se empiezan a sumar a las ciudades, y esa clase media empieza a demandar, a consumir, y el crecimiento, digamos, económico es realmente milagroso. Ahí hay muchísimo para hablar. Ahora, dado que, como decía, son 1.400 millones de habitantes y se está convirtiendo posiblemente en el mercado más atractivo a nivel global, es el socio comercial más importante de casi todos los países del mundo, está dejando chiquita a Estados Unidos en breve, digamos, de acá a un tiempo. Estamos hablando de un cambio en el orden económico mundial. O sea, China va a estar presente, su gobierno, sus empresarios, su cultura oriental, va a estar presente, insertada en el resto de Occidente y en el resto del mundo. Y ahí vienen estas preocupaciones, ¿no? Porque es un país con otras maneras, con otras formas, con otra cultura, y muy polémicas algunas de sus políticas a nivel político, que de alguna manera pueden llegar a generar pérdidas de libertades en Occidente si este avance de China sobre el resto de los países del mundo se termina concretando en el cambio del orden económico mundial que observamos. Yo creo que esto da para hablar aparte, ¿no? Es realmente una situación que requiere de mucho interés y mucha preocupación de parte de todos los científicos sociales, porque es algo que preocupa a los filósofos, a los cristianos, católicos, preocupa muchísimo a los economistas, a los politólogos, a los juristas. Realmente es un tema sumamente importante de cómo China avanza y qué es lo que China hace ante los problemas que enfrenta, y realmente, como es un milagro económico y el resto del mundo quiere copiarlo, por ahí se pierden de ver que en realidad China es un país que estaba aislado, que era muy pobre,
y que la inserción a la Organización Mundial de Comercio y la integración con esa sociedad global que era Occidente, le ha permitido a China que los salarios converjan con los de Occidente, que es un poco lo que vemos en ese milagro económico, pero que está todavía muy lejos de compararse a la calidad de vida que uno puede ver en Europa, en Estados Unidos, incluso en Argentina, mirá, por lo que puedo llegar a decir, porque realmente el PBI per cápita, por habitante, está todavía muy bajo, y por supuesto que hay millones de personas que todavía permanecen en situaciones de pobreza extrema, con desafíos muy grandes y muy complejos que China va a tener que enfrentar, pero bueno, también observando las cosas positivas de un país que está insertado ahora en el mundo, que es la fábrica del mundo, y como decía, que sea el principal socio comercial nos deja con mucho por hablar y mucho por analizar. En materia del coronavirus, la realidad es que hay muchas sombras, hay muchos grises, hay mucha dificultad para analizar el caso chino, y temo que acá cualquiera de nosotros con poca información que haga un análisis de lo que han hecho y demás puede pecar de soberbio, digamos, por tocar temas que no podemos terminar de conocer. Es muy poca la información que nos llega por la prensa, es muy rara la información, es muy rara la manera en que han tratado el tema y cómo de repente se ha resuelto, si es que se ha resuelto. Así que lo único que uno puede llegar a intuir es que están ocultando información, y es preferible mirar otros países para pensar cuál va a ser la dinámica de este problema en los próximos meses. Creo que hay que descartar a China y hay que mirar concretamente a Italia y España, y lo que pasó allí, que por supuesto colapsó porque los sorprendió el problema, es un poco la dinámica que imagino vamos a estar viendo en nuestro lado del mundo. Como decía, sí, el tema de China merecería quizás una conversación entera, pero lo que no me gustaría dejar fuera de esta conversación que estamos teniendo es la cuestión de la educación online. Y si nos podés contar un poco qué estás haciendo con ESEADE, donde sos director de una maestría ahí, y cómo se han adaptado. Lo bueno que ustedes, hasta donde tengo entendido, ya venían incursionando en el tema. ¿Cómo se han adaptado a estas nuevas circunstancias que tenemos? Bueno, yo creo que acá, si vamos a hablar de educación virtual, hay que mencionar a Juan Carlos Kachanowski. Creo que fue un empresario innovador en esta materia. Fue la persona que vio, cuando nació Internet, vio que la educación del futuro iba a estar ahí, y emprendió con Corporate Training un proyecto de generar educación virtual investigando en el mercado cuáles eran las mejores tecnologías para el dictado de cursos, y utilizarlos y aprovecharlos para entrar en empresas, en universidades, en gobiernos y empezar a hacer negocios. Juan Carlos Kachanowski fue el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín, y desde allí, con un equipo de docentes y profesionales de Argentina, logró generar programas de MBA, programas de negocios inmobiliarios, programas de ciencias políticas, de economía, de derecho, etcétera. Logró llegar a un montón de profesionales en todo el mundo. Después él tuvo la iniciativa del Swiss Management Center University, con un acuerdo con esa universidad que tiene sede en Suiza y en Viena también, y con esa universidad logró generar programas para América Latina. La realidad es que tuvimos alumnos, creo que de todos los países latinoamericanos, y la verdad que yo tuve la suerte de ser un espectador en ese proceso y acompañarlo a Juan Carlos siendo docente de algunas materias. Cuando hace, a mitad de 2018, ESEADE nos plantea con Iván Carrino que seamos codirectores de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, la primera pregunta fue, ¿podemos tener profesores en línea? Porque Alberto Venegas Lynch, hijo, por ejemplo, reside en Uruguay y es importante recuperarlo en ESEADE. Y así otros docentes, hay varios cursos que tenemos en línea. Yo mismo, de hecho, dicto mi curso en línea. Y eso, la normativa del Ministerio de Educación nos permitía hasta un 30% del contenido dictarlo en línea, con lo cual pudimos tener docentes que de otro modo no hubiéramos podido tener. Y eso generó la posibilidad de tener alumnos de otros países en estos programas. Así que desde ESEADE ya antes dictaba algunos cursos en línea, yo hace años que lo hago, con Juan Carlos Kachanowski también lo hacía, pero esta situación de emergencia del coronavirus y la imposibilidad de tener los alumnos en el aula ha generado un
salto fenomenal en el uso de estas tecnologías. Veía el otro día que esta herramienta Zoom pasó de 2 millones de cuentas a principios de año a 25 millones de cuentas hace unos días, capaz que ahora ya tiene 30 o más. Bueno, es un ejemplo de una revolución tecnológica que ya estaba, que se iba acelerando rápido, pero gradual, y que una situación como esta aceleró muchísimo, y ahora hay reuniones sociales en Zoom, digamos, uno puede ver en las redes, en Twitter o en Instagram, que amigos o reuniones laborales se dan con todos los cuadraditos de todas las personas que participan en la reunión. La realidad es que descubrimos a nivel global tecnologías que ya estaban, que iban a cambiar el mundo, pero creo que esto lo va a acelerar, y esto es uno de los puntos positivos, ¿no?, de todo lo que estamos sufriendo, y es descubrir estas tecnologías, estar más conectados y pudiendo resolver problemas de manera más dinámica, con aumentos de productividad. Creo que por ahí va la cosa, y no solo a nivel empresarial, por supuesto también a nivel educativo, y creo que en SEADE estábamos listos para avanzar en programas virtuales. Hoy todo el programa está 100% virtualizado, al menos mientras dure la cuarentena, o al menos por todo este primer semestre del año. Todas las carreras de grado, todas las carreras de maestría, el doctorado en administración de empresas, está ofreciéndose de esta manera, y la realidad es que estábamos bien preparados porque estaba el equipo de gente y estaba la tecnología para poder hacerlo. Obviamente comprar un aula adicional, o 2 o 3 o las que se necesiten, es un factor menor, pero tener docentes capacitados para enfrentar esta situación que estamos viviendo, creo que fue importante, y hoy también se destaca en nuestros alumnos. Estamos sumando muchos más alumnos que en otros años, el año pasado y la realidad es que el programa anda muy bien, y estamos muy contentos porque tenemos un programa muy descentralizado, con gente de todas las provincias de la Argentina, con gente de países limítrofes, de Venezuela, de Brasil, de Perú, realmente muy contentos, y creo que ayuda mucho lo que vos decías, pero quiero rescatar siempre la figura de Juan Carlos Kachanowski en emprender este proyecto, digamos, tanto tiempo antes, y haber visto que por ahí venía la cosa. Sí, sí, y muchas gracias por recordar la figura del querido Juan Carlos. Antes de dejarte un par de preguntas finales, mencionabas la cuestión de que esta situación del coronavirus va a acelerar cambios que ya se estaban dando, digamos, más naturalmente. Que en educación particularmente, y vos además que sos una persona con muchísima experiencia, dictás clases en muchas universidades de distintos países, has estado involucrado en cuestiones online con Juan Carlos desde hace mucho tiempo. ¿Qué cambios, cuáles te parecen que, y no te pido, a ver, futurología, un poco te pido futurología, mejor dicho, ¿cuáles son los cambios que vos ves más importantes de acá, no sé, a 5 años, específicamente en educación, gracias a la tecnología y a la innovación de la que estamos hablando? Bueno, es difícil ver más que lo que ya hay. Por supuesto que esto que está ocurriendo ahora, que Zoom sea la empresa probablemente de más crecimiento, las acciones de Zoom están creciendo muy rápido, nos habla de que hay incentivos y están disparándose. Hagamos algo, y me imagino, hace un tiempo teníamos Adobe Connect y Webex, al poco tiempo salió Skype Profesional, después apareció Zoom, y así se van disparando iniciativas para dar respuesta. Las plataformas son muy completas, uno puede, no sé si lo conocen todos los oyentes, pero la idea es muy completa el aula. Uno puede compartir una pizarra, puede escribir en la pizarra, por supuesto que está la imagen como la tenemos ahora, hay un chat todo el tiempo, podemos ver al resto de personas que participan. Por ejemplo, yo mañana a la mañana doy clases para 190 alumnos, que los tengo a los 190 en el aula, y la dinámica se puede dar. Realmente es impresionante el alcance que tenemos y a la cantidad de gente que podemos llegar. Estas aulas pueden soportar, creo que mínimo 300 personas, pero seguramente más también. La realidad es que el mundo va a cambiar en esta materia, y yo creo que en esto del desafío del mercado laboral, ¿no?, que se dice, no sé, el 50% al 90%, según a quien escuchemos, de trabajos que hoy existen, dentro de unos años no van a existir. Un contador público que hoy liquida salarios o liquida impuestos,
mañana no lo va a hacer, lo va a hacer la computadora sola. De hecho, tiempo atrás se necesitaban 40 personas, después se necesitaban 10 personas, después 5, ahora una, y sobra. Es para acompañar la computadora y prenderla, porque ya el sistema resuelve gran parte de los problemas y por supuesto que después los cambios, si me escucha un contador de Argentina se va a enojar porque los cambios en las normativas que se bajan desde el gobierno los obliga a liquidar sueldos 25 veces en el mismo mes, porque van y vienen. Pero bueno, la realidad es que el teletrabajo va a cambiar el mundo en materia laboral y bueno, hay que conocer estas tecnologías porque implican aumentos de productividad y si no tenés estas tecnologías y la competencia sí la tiene, en la estructura de costos se va a ver y finalmente vas a estar atrás de tus competidores, probablemente quedando desplazado del mercado. Entonces me parece que a nivel de educación hay que acelerar el uso de estas tecnologías, hay que incorporarlas. Esto desafía todas las estructuras estatales. Las universidades nacionales tienen estructuras para que el docente vaya a la universidad con edificios gigantescos, para que la gente vaya a dar clase ahí, y ahora el alumno se quiere quedar en su casa, se quiere quedar en la oficina, quiere ser más dinámico, tengo que ir a escucharte, si te puedo escuchar por la web. ¿Qué sentido tiene? Me imagino la revolución que va a haber después de esto, donde estos 190 alumnos que yo comento que tengo, que nunca vieron estas tecnologías y ahora las conocen, dicen, ¿por qué no son así todas las clases? Porque la verdad es que ganamos muchísimo tiempo, bueno, ni hablar en el contexto del virus, pero la realidad es que es una herramienta fenomenal y uno puede acceder a docentes de todas partes del mundo. Me imagino un salto en cantidad y en calidad, digamos, tanto de las herramientas tecnológicas, de las inversiones en el sector, como también en los usuarios, de expandir su uso. Va a acelerar el cambio. Y esto genera desafíos que son difíciles de ver. Son cambios exponenciales, creo, que ya han ocurrido en su momento con la primera, la segunda revolución industrial, con la era digital, pero creo que el cambio en nuestra calidad de vida y en nuestra manera de vivir puede ser más grande aún. Eso desde lo tecnológico, lo empresarial y lo educativo. Después vendrá la cuestión de los valores. Yo creo que todos estamos esperando que termine esto para salir a la calle y juntarnos con nuestros amigos y empezar a vivir como antes y empezar a valorar también, abandonar un poco el teléfono y la computadora para ver que hay un mundo real ahí afuera, no virtual, que queremos tocar y sentir, y creo que en ese sentido habrá seguramente mucho que hablar. No soy especialista, pero me imagino que habrá cambios en ese sentido. Y bueno, y después la realidad es que es muy difícil proyectar. Cuando hay cambios exponenciales, es que realmente si el mundo venía cambiando así, ahora empezó a hacer una curva hacia arriba, y lo que viene en 5 años, parece poco tiempo, pero en 5 años vamos a tener un mundo muy diferente, más tecnológico, y que va a tocar cada una de las áreas de nuestra vida, creo. Sí, sin dudas. Adrián, muchísimas gracias. Yo en las notas del episodio voy a dejar links a ESEADE, voy a dejar links a tus últimos artículos, el del Juan de Mariana, Infobae, Cronista, etcétera, respecto de la cuestión económica, política monetaria. ¿Alguna última reflexión que nos quieras dejar antes que terminemos? No, primero agradecerte, felicitarte por la iniciativa de generar estos diálogos, trayendo gente de distintas partes del mundo para nutrirnos a todos, aprender. No sé si hay un foro debajo de donde se comparte el video para que las personas que lo ven puedan comentar y dialogar también, para ver devoluciones y comentarios sobre todos los temas que hemos hablado. La realidad es que han sido muchos, pero la realidad es que me parece que es necesario. Y es un poco del cambio que hablábamos, porque antes había que tener a un Alberdi que se tuvo que ir a California o a Europa para traer lo que aprendió y plasmarlo en la Constitución. Hoy la información fluye de otra manera y la realidad es que si en Argentina, por ejemplo, un país que viene haciendo las cosas tan mal, no aprendemos de toda esa información que viene de otros países, de cómo se hacen las cosas bien, es porque no queremos. Porque la verdad es que las tecnologías y este tipo de diálogos con gente importante de otras partes del mundo nos tiene que nutrir y tenemos que aprender a tomar esas lecciones para aplicarlas y en definitiva mejorar la calidad de vida de la gente, que es la que nos preocupa a todos, para tratar de cambiar el mundo en el buen sentido. Y yo creo que el aporte que haces con este tipo de iniciativas es fundamental.
lo mismo con todas las iniciativas de tus proyectos, del Congreso en Argentina, del Congreso en Viena. Creo que todo es un aporte único, importantísimo, y la verdad es que te felicito por seguir en esa línea. Bueno, te agradezco tus generosas palabras, Adrián. Respecto de, bueno, estamos grabando esto sin que el podcast todavía exista, digamos. El podcast va a estar subido tanto a la página de Somos Innovación como a YouTube y a todas las plataformas de podcast, comenzando por iVoox, que es donde va a estar alojado. En YouTube y en nuestra página seguro existen las posibilidades de hacer comentarios, así que ahí van a estar. Y bueno, no, gracias a vos, como siempre, por estar presente en cada uno de estos proyectos. Así que, y bueno, nos veremos, esperemos personalmente, lo más lejos en el próximo congreso en Argentina, que muy probablemente le tengamos que cambiar la fecha gracias al coronavirus, pero bueno, lo vamos a hacer. No puede ser que el coronavirus nos derrote y nos rompa la tradición. Bueno, por supuesto, estaré ahí en la medida que se haga el congreso, y si no será el otro año, y cuando se hagan, la verdad es que para mí es un placer siempre estar presente en estas iniciativas que emprendés. Muchísimas gracias, Adrián, y bueno, a los oyentes y a quienes estén viendo esto por YouTube, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovacion.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.